Mi novela Talbot, mi segunda vida, ya está a la venta en Amazon. ¿A qué esperas para adentrarte en la carpa de los Talbot? Y antes de empezar con el vídeo quiero deciros una cosita muy rápida, y es que desde hoy, sábado 28 y hasta el martes 31 de julio podréis conseguir en formato digital totalmente gratis Talbot, mi segunda vida, con motivo de la semana autopublicados. Así que no esperéis más, ir a descargarlo. Para conseguir la novela gratis tenéis que ir a Amazon, estar registrados allí y meteros, buscar Talbot, mi segunda vida. Allí le dais al botón consigue ahora gratis. Este pantallazo es del formato móvil, si lo veis desde el móvil. Podéis conseguirlo desde el móvil, desde el ordenador, desde donde queráis. Y el formato que os lo va a dar es Kindle. Hay convertidores que pueden pasar del formato Kindle a EPUB o del formato Kindle a PDF, aunque puede haber algunas variaciones y se puede desmaquetar un poquito. Pero podéis conseguirlo gratis ahora en formato digital. No perdáis la oportunidad. Y un apunte de última hora y ya me voy. Os agradezco muchísimo y de corazón que valoréis la novela, especialmente en Amazon. Las valoraciones son las estrellitas, dejéis un comentario de lo que os está pareciendo la novela, una pequeña reseñita y lo valoráis con estrellitas. Ya sabéis que las estrellas son lo que ayuda a la gente a seguir adelante, tanto en Amazon como en Goodreads son muy bienvenidas. Así que no olvidéis entrar y dejar vuestra valoración una vez os lo hayáis leído, claro. Y ahora os dejo con el vídeo. Buenas criaturas del lado oscuro, en este vídeo vamos a hablar de autores conocidos o famosos que alguna vez autopublicaron o que empezaron a autopublicar. La autopublicación parece ser algo muy moderno, pero no es así. Desde que en 1440 Gutenberg inventara la imprenta, ha habido autores que han pagado por ver sus obras publicadas en papel y que se han hecho cargo de promocionarlas y de distribuirlas. Siempre ha habido, hay y habrá editores que no valoran el potencial de algunas novelas. Ejemplo de ello fue lo que ocurrió con Herman Melville y su obra Moby Dick, o en tiempos modernos lo que le ocurrió a J.K. Rowling con su Harry Potter. Así que ahora vamos a hacer un pequeño repaso de 43 autores y autoras que llegaron al éxito autopublicando sus novelas que, en bastantes casos, ningún editor quiso publicar. Empecemos con uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Benjamin Franklin, desde muy joven, autopublicó trabajos suyos. Comenzó con 12 años en la imprenta en la que trabajaba como aprendiz junto con su hermano mayor. Esa primera vez fueron 2 poemas escritos por él mismo cuando arrestaron a Edward Teach, más conocido como Barba Negra. Años más tarde, su hermano mayor fundó el periódico The England Courant, en el que Benjamin, con 15 años, empezó a escribir artículos bajo el seudónimo Silent Douglas, el intrometido silencioso. Luego, en 1725, autopublicó Disertación sobre la libertad y la necesidad, sobre el placer y el dolor. De Benjamin Franklin pasamos al siglo XIX. Con 19 añitos, Charles Paul de Kock se autopublicó su primera novela, que por cierto había escrito unos años antes cuando tenía 15 años. La obra que autopublicó se titula El hijo de mi mujer, y esta autopublicación ocurrió en 1811. Si eras mujer no estaba nada bien visto que escribieras. Por eso, aunque la primera obra de Jane Austen tuvo muy buenas críticas por parte de su editor, no tuvo tanta suerte con la financiación. Jane Austen tuvo que hacerse cargo de los costes de la publicación y sustituir su nombre por un seudónimo, en este caso By a Lady, que aparecía en las anotaciones. Para saber más sobre autoras que se vieron forzadas a utilizar un seudónimo masculino para publicar, os dejo por aquí el vídeo Dime cómo te llamas y te diré si te publico. Unos años más tarde, en 1827, un jovencísimo Edgar Allan Poe autopublicó su primer poemario, Tamerlane and Other Poems, y lo hizo pagando de su bolsillo. Tan solo imprimieron 50 copias en esa primera tirada. Además, al principio del prólogo colocó una advertencia en la que se llamaba a sí mismo principiante y se excusaba de su bisoñez, al afirmar que la mayoría de las composiciones las había hecho antes de tener 14 años. Vayamos al quinto autor. El libro más caro y más
bello de todos los tiempos, Birds of America, Pájaros de América, fue autopublicado por John James Audubon en 1838. Audubon tuvo que venderlos a 4 plazos. El sexto lugar de esta cronología lo tienen las hermanas Bronte. Charlotte, Emily y Anne Bronte decidieron autopublicar una colección de sus poemas en la primavera de 1846, bajo los seudónimos Currer, Ellis y Acton Bell, motivo por el cual también aparecen en el vídeo que he citado anteriormente con Jane Austen. El poemario atrajo poca atención, apenas se vendieron 3 ejemplares, pero uno de ellos se lo vendieron a un tal Frederick Enoch, que con admiración escribió a los autores para pedirles un autógrafo. Gracias a ello, a día de hoy, ese es el único documento que incluye sus seudónimos. De ellas pasamos a otro autor muy conocido, Walt Whitman. Este poeta y periodista estadounidense, en 1855, autopublicó su primer volumen de poesía, Hojas de hierba, que en un principio contenía 12 poemas. La tirada principal que hizo fue de casi 800 ejemplares. La colección de poemas no fue muy bien recibida por el público, pero el famoso ensayista estadounidense Ralph Waldo Emerson la alabó en uno de sus artículos. Tras esa alabanza, Walt Whitman captó el interés de una editorial, que decidió apostar por su obra y reeditarla de forma tradicional. La colección de poemas se reeditó 8 veces a lo largo de la vida de Walt Whitman, agregando y editando poemas en cada nueva edición. En el octavo lugar vamos a hablar de Charles Ludwig Dodgson, más conocido como Lewis Carroll, que en 1865 ofreció al editor Macmillan hacerse cargo de los gastos de impresión de Alicia en el País de las Maravillas para que el libro no resultara gravoso. En 1873, Arthur Rimbaud pudo ver impreso su poema en prosa Una temporada en el infierno, gracias a su madre, que pagó la autopublicación. De los 500 ejemplares que se imprimieron, él recogió 6 y se los mandó a ciertas personas a modo de despedida literaria. El resto de ejemplares que pagaron los encontraron en 1901 empaquetados en el almacén de la imprenta. Fueron un éxito póstumo. También en 1873, el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky ya se autopublicaba en formato cuadernillo mensual, financiado y escrito por él mismo. Nacieron así los Diarios de un escritor, un compendio vital no solo para conocer su obra literaria, sino también su pensamiento político, que se extendió a 21 números. A mediados de 1881, a los 27 años de edad, Oscar Wilde reunió sus trabajos poéticos, muchos de los cuales ya habían sido publicados en revistas, y los autopublicó con la ayuda del editor David Bowie en la colección Poemas, siendo Oscar quien pagara los costes de esa primera edición de 750 ejemplares. El libro fue bien recibido, y tan solo un año después, en 1882, se sacó una segunda edición financiada por el editor. El libro tuvo un éxito extraordinario. 4 ediciones fueron vendidas en unas cuantas semanas. El siguiente autor, tras publicar en 1884 Las aventuras de Huckleberry Finn, se encontró con que la novela era censurada y ningún editor la quería reeditar. Mark Twain montó su propia empresa editora en 1885, la Charles L. Webster Company, y se autopublicó las siguientes ediciones, las cuales, a pesar de la censura, fueron, igual que la primera, todo un éxito. Pasamos a Ettore Smith, más conocido por su seudónimo Italo Svevo, quien en 1898 puso de su bolsillo la cantidad necesaria para sacar a la calle 1000 ejemplares de Senectud. Este autor, años más tarde, trabaría amistad con James Joyce, autor también autopublicado, del que hablaremos más adelante. Pasamos a Valle Inclán. Valle Inclán siempre fue un transgresor, lo demuestran sus últimos libros, de lenguaje desgarrado y personajes grotescos. También su actitud hacia el mundo editorial, con el que nunca se llevó bien. Quizá por eso prefirió mantenerse alejado de los editores y críticos y publicar sus libros él mismo. Y no solo eso, se encargó de la distribución y de la venta de cada uno de los ejemplares que lanzó.
se ocupaba personalmente de sus libros. Él los editaba y a veces cortaba párrafos enteros para ahorrar papel. El caso de Valle Inclán no es raro, ya que muchos de los autores de la generación del 98 y después de la del 27 se autoeditaban, que es un poco distinto a autopublicarse. A principios del siglo XX, el autor ruso Leo Tolstoy fundó una escuela para los hijos de los campesinos y se hizo su profesor, convirtiéndose en autor y editor de los libros de texto que estudiaban esos niños. 40 millones de copias ha vendido El cuento del conejo Peter, de Beatrix Potter, quien lo autopublicó en 1902 debido a que su editor no quería asumir los gastos de impresión de las ilustraciones. Así que Potter pagó una tirada ilustrada de 250 ejemplares. Fue al verlo impreso cuando el editor se lo repensó y lanzó una edición comercial a todo color el año siguiente. En 1909, Gertrude Stein autopublicó su primer libro, Three Lives. Lo hizo en París, ciudad en la que residía en ese momento, y la obra la empezó a escribir en 1905. La terminó un año después y el resto de años fueron correcciones y lecturas, antes de publicarla finalmente en 1909, como he dicho. Un año antes de ella, en 1908, el poeta Ezra Pound no encontraba editor para su manuscrito A Lume Spento, por lo que lo autopublicó, consiguiendo después que una conocida librería de Londres colocara su libro autopublicado en el escaparate, donde atrajo la atención de muchos compradores. El siguiente autor, a diferencia de Jane Austen o de las hermanas Bronte, no tuvo que ocultar su nombre bajo un seudónimo para publicar sus obras. Lo que sí debió hacer Marcel Proust es lidiar con el rechazo de un editor, llamado André Gide, a quien su obra desagradó en extremo. Por suerte, Marcel Proust, lejos de desanimarse, optó por la autoedición y lo hizo hasta en 3 ocasiones. En 1896 con Los placeres y los días, en 1913 con En busca del tiempo perdido y ese mismo año con Por el camino de Swan. Un par de años después, en 1915, Virginia Woolf publicó en la editorial de su hermano su novela, Fin de viaje. Años más tarde, y junto a su marido, creó Hogarth Press, editorial que funcionaba con una imprenta manual que tenían ellos en la sala de estar de su casa y con la que Virginia Woolf autopublicaría en 1925 La señora Dalloway y en 1927 Alfaro. En 1917, el poeta T.S. Eliot autopublicó su primera colección de poemas juveniles titulada Inventos de la liebre de marzo. Algunos de esos poemas ya habían aparecido con anterioridad publicados en revistas y en periódicos. Uno de los grandes títulos de la literatura universal, Ulises, es también uno de los grandes ejemplos de obras autopublicadas. Los gastos de impresión de la primera edición de esta novela corrieron a cargo del escritor irlandés James Joyce. La novela, que había ido saliendo por entregas periódicas, fue publicada en París en 1922. Su editora fue Sylvia Beach, una osada librera estadounidense afincada en París. La publicación tuvo que superar grandes dificultades al haber recibido todo tipo de acusaciones de inmoralidad por su franqueza, y debido a estos problemas, el libro no salió a la luz en Inglaterra hasta 1936. En 1923, Jorge Luis Borges costeó su primer libro, Fervor de Buenos Aires, con la ayuda de su padre. Fue publicada por la imprenta Cervantes y sacaron una tirada aproximada de 300 ejemplares, en las que las páginas no llevaban numeración. Ese mismo año, 1923, fue autopublicada la primera colección de relatos de Ernest Hemingway, titulada 3 relatos y 10 poemas. El autor autopublicó mientras trabajaba de reportero en París. De esta edición se hizo una tirada de 300 ejemplares. Ahora viene un caso que a mí me pareció muy triste cuando lo descubrí, el de Pablo Neruda, que también en 1923, y con la ayuda de un muy buen amigo suyo, autopublicó su primera obra, Crepusculario. Ediciones Claridad, que fue quienes imprimieron los ejemplares, no se hicieron cargo del coste,
Para poder sacar esta edición adelante, Pablo no solo tuvo que recurrir al dinero que le había prestado su amigo, sino que tuvo que vender también sus escasas pertenencias, entre ellas el llamado traje negro de poeta y lo más preciado que tenía en aquel momento, que era el reloj que le había regalado su padre. 5 años después, en 1928, D.H. Lawrence tuvo que autopublicar su novela El amante de Lady Chatterley y venderlo en ediciones privadas secretas, por culpa de las leyes sobre obscenidad de aquella época. La obra contiene escenas donde se describen relaciones sexuales de manera explícita. Esta obra no se imprimió en Reino Unido hasta 1960. Vamos al siguiente caso, el de Irma S. Rombauer, que en 1931 gastó sus ahorros en la autoedición e impresión de su libro sobre cocina, titulado La alegría de cocinar. 5 años después, el libro fue recogido por Bob's Merrill Company y vendió más de 18 millones de copias. En 1935, Henry Miller autopublicó ¿Qué vas a hacer con Alf?, un pequeño y divertido libro en el que hace un llamamiento para recaudar fondos con los que enviar a su amigo, el escritor austríaco Alfred Perles, a pasar una temporada a Ibiza. Esta autopublicación la hizo Henry Miller invirtiendo el dinero que había ganado con su conocida novela Trópico de Cáncer. 4 años después, en 1939, Juan Carlos Onetti vio nacer en una Minerva artesanal que él y unos amigos habían comprado en Buenos Aires, vio nacer su obra El Pozo. Él y esos amigos inventaron el sello editorial Signo. Además, hicieron una ilustración para la portada imitando un dibujo de Picasso, con firma y todo, e hicieron una tirada de 500 ejemplares que no llegaron a comercializarse, pero por los que hoy se pagan pequeñas fortunas. El gran escritor argentino Ernesto Sábato, en 1948, pagó la primera edición de su conocida obra, El túnel, con lo que le había prestado su amigo Rogelio Frigerio. La primera tirada que imprimió se agotó de forma inmediata. Unos años después, la famosa escritora canadiense Margaret Atwood, muy conocida por su novela El cuento de la criada, autopublicó su primer libro de poemas en 1961, titulado Double Perséfone. Realizó 220 copias y constaba de 7 poemas. En 1982, al maestro del terror Stephen King se le ocurrió que estaría bien regalar a sus amigos y familiares unas felicitaciones navideñas distintas a la típica postal. Autopublicó desde su propia editorial, Philtrum Press, una primera tirada que no llegó a 250 ejemplares, de una historia que estaba escribiendo titulada The Plant. Esa historia podrían continuar leyéndola a sus amigos y familiares en años venideros, más concretamente en 1983 y 1985, que sería cuando, a modo otra vez de postal navideña, les mandaría la continuación de esa historia. Esto evolucionó a que, en 2000, Stephen King subiera esa primera parte que les mandó en 1982 a sus amigos y familiares, la subiera con algunas correcciones a su propia web, prometiendo que seguiría subiendo las siguientes partes de la historia una vez al mes si al menos el 75% de gente que se descargaba gratis esa primera parte pagaban $1. Subiría la tercera parte si el 75% de las personas que se habían descargado la segunda parte pagaban otro $1. Y así continuamente. Al final la historia se quedó inacabada, pero Stephen King confesó que había ganado más de $500,000 con este experimento. Al margen de eso, Stephen King comparte algunas similitudes con Benjamin Franklin, ya que ambos se autopublicaban, uno poemas, otro pequeños artículos en una pequeña revista periódico que compartía con su hermano, desde bien jóvenes. Además, esas revistas que autopublicaba Stephen King con su hermano las vendía por el barrio y por el colegio instituto. La primera novela de Jorge Bucay, Cartas para Claudia, también vio la luz en 1986 gracias a la autopublicación. Imprimió las primeras 500 copias del mismo y junto con su esposa, llevando el maletero del coche a rebosar de libros, recorrió las diferentes librerías de la zona para ponerlo a través de ellas a la venta. El resto ya lo sabéis. Bucay es un autor tan polémico como superventas. En 1992, el escritor italiano
Federico Mochia escribió y autopublicó A 3 metros sobre el cielo. Esa primera tirada del libro se agotó rápidamente y los ejemplares pasaron de mano en mano, siendo fotocopiados hasta su reedición. En 2004 llegó a convertirse en todo un éxito de ventas. Uno de los casos más famosos de autopublicación superventas es el de la obra The Celestine Prophecy, titulado aquí como Las 9 revelaciones, de James Redfield, que estuvo en el número 1 de bestseller internacional en 1995 y que permaneció en la lista de los más vendidos durante 3 años seguidos. Poco tiempo después de que Lisa Genova decidiera autopublicar su novela Siempre Alice en 2007, fue reeditada por Simon & Schuster. El libro fue traducido a más de 20 idiomas y se hizo con un puesto permanente en la lista de los más vendidos del New York Times, transformándose en una película premiada protagonizada por Julianne Moore. Esto no hubiera sido posible si Lisa no hubiera decidido autopublicarse. Michael J. Sullivan es conocido por sus novelas de fantasía épica, siendo su serie Las Revelaciones de Rhyria su obra más conocida a nivel internacional. Sullivan decidió autopublicarse en 2008. Las ventas de su serie de libros se dispararon y rápidamente llamó la atención de varios editores tradicionales, que le llenaron de ofertas. El caso de E.L. James es mucho más conocido. Inicialmente lanzó la trilogía 50 sombras de Grey, conocida en sus primeras etapas como El maestro del universo, en 2009 como un fanfiction de Crepúsculo. Cuando su historia empezó a tener más de 37.000 descargas y decenas de miles de comentarios de lectores, E.L. James mostró su trabajo a un editor. La parte más dura ya la había hecho la autora, así que el editor aceptó publicarlo y el libro se convirtió en un éxito. Poco después, la autora empezó a recibir peticiones desde Hollywood para convertir sus libros en películas. Ahora hablemos del caso de Andy Weir, que comenzó a publicar online cada 6 meses su novela El Marciano. En 2011, ante la demanda de sus seguidores por leerla completa, publicó su novela en digital a través de Amazon al precio de $0,99. ¿Por qué la plataforma no le dejaba hacerlo totalmente gratis? Tras eso, muchos seguidores le exigieron sacarla en papel porque querían tener el ejemplar físico. Les había encantado la historia en digital y ahora querían tenerla en sus estanterías. Y al sacarla en formato papel, obtuvo más de 5 millones de ventas. Y de ese exitazo autopublicando pasó a que le fichara una editorial y a vender los derechos a Hollywood para que hicieran una película con Matt Damon de protagonista. En 2013, la primera entrega de la saga Valeria, titulada En los zapatos de Valeria, fue autopublicada en Amazon, donde conquistó a miles de lectores. Eso hizo que una editorial posara sus ojos en ella, y a día de hoy podéis encontrar los libros de la saga en las estanterías de la FNAC, El Corte Inglés, Casa del Libro. Además, sus derechos se han vendido para la televisión. El autor sueco Carl Johan Forsen Erling autopublicó en 2014 un libro que esperaba que ayudase a sus hijos a dormir. El libro se titulaba El conejo que quiere dormirse. Gracias a que el autor es científico de conducta, incorporó en su libro algunas técnicas de refuerzo positivo para alentar a los niños a quedarse dormidos más fácilmente. El libro fue un gran éxito, siendo el primer libro autopublicado que escaló a lo alto de las listas de Amazon de Reino Unido y de Estados Unidos. Después de ese enorme éxito, el libro fue adquirido conjuntamente por Penguin Random House de Reino Unido y el departamento infantil de Random House de Estados Unidos. Y el último caso que veremos es el de Elena Favilli y Francesca Cavallo. Su libro para niños autopublicado en 2016 recaudó más de $1 millón gracias a cerca de 20.000 patrocinadores a través de varias campañas de crowdfunding en Kickstarter e Indiegogo. El propósito de estas autoras era llenar el vacío de las ventas de libros para niños que cuentan con una protagonista femenina. Este libro recoge numerosas historias de diversas figuras femeninas influyentes y está escrito en formato de libro de cuento, con ilustraciones. Se trata, ni más ni menos, que del libro Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. E investigando para este vídeo he recogido algunos nombres de autores que supuestamente también se han autopublicado. No he conseguido la información detallada para hacer una mención extensa de ellos en este vídeo, así que os voy a decir los nombres, pero no sé exactamente ni la novela que autopublicaron ni en qué año lo hicieron. José Martí, Lord Byron, Alexandre Dumas, Thomas Hardy, Nathaniel Hawthorne, Rudyard Kipling, Thomas Paine, Anais Nin, Tom Peters, Edgar Rice Burroughs, Carl Sandburg, Alexander Pope, Louis L'Amour,
George Bernard Shaw, Henry David Thoreau, no sé cómo se pronuncia ese apellido, Juan Ramón Jiménez, Julio Cortázar, Federico García Lorca, Deepak Chopra, Heidi Markov, y son solo unos pocos ejemplos porque hay un montón más de autopublicados de éxito. Así que el tema de la autopublicación y los falsos mitos que tienen alrededor poco a poco se van diluyendo viendo estos ejemplos y todas las ventajas que da para el autor autopublicar. Así que en esta semana autopublicados espero que este vídeo os haya parecido muy interesante y ya veis que no son 1, 2 ni 3, ni la autopublicación es algo de esta época, es algo que viene de mucho más atrás y ha habido autores prácticamente en todas las épocas. Lo que pasa es que cuanto más para atrás nos vamos, menos registro hay de eso, pero era algo típico financiar las impresiones de la novela porque los editores eran un poco tacaños y no querían arriesgarse a perder dinero. Si salía bien el experimento, luego ellos ya te la reeditaban, como pasa actualmente en Amazon. Mucha gente publica en Amazon y si son un exitazo, las editoriales se tiran como lobos a por ellos. Eso significa que el autor ha hecho el trabajo más duro y que lo ha hecho bien. Así que nada, aquí os dejo este vídeo interesante con toda esta información. Espero que os haya gustado, que os haya aportado mucho al tema. Y ya sabéis, poquito a poco vamos rompiendo los moldes de los mitos sobre la autopublicación que los tienen demonizados a todos los autores autopublicados y eso no siempre es verdad. Un saludo muy fuerte y hasta la próxima, criaturitas del lado oscuro. Y no olvides suscribirte a mis redes, donde podrás encontrar más información y artículos sobre el mundo de la escritura, de la publicación y de eventos relacionados con la literatura.